Tu gracia, Señor, está aquí. Señor, te adoramos. Señor, te bendecimos en esta hermosa tarde. Nos hemos reunido, nos hemos congregado aquí, Señor, para que tú nos hables. Y hoy, Señor, soy ese vaso de barro que porta un gran tesoro que es tu palabra. Y te pido en esta hermosa tarde, en el nombre poderoso de Jesús, que cada palabra que salga de mi boca bendiga, instruya, construya la vida de tus hijos. Dame sabiduría, dame revelación, Señor, y alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que en esta hermosa tarde tu palabra alumbre los lugares más escondidos de nuestras vidas. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza te la damos a ti, en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora sí, un aplauso hermoso para Él. Gloria a Dios. Tome su asiento, buenas tardes, Dios los bendiga a todos. Estoy un poco cansado. Estamos llegando de Córdoba, gracias al Señor, junto a mi familia. Y damos gracias a Dios por todo ese tiempo maravilloso que Él nos ha permitido vivir. Vaya a su Biblia, primera de Timoteo, capítulo 4. Allí vamos a estar ministrando en esta hermosa tarde-noche ya. Carta número 1, dijera por allí, primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer esos 16 versículos rapidito para poder entrar en contexto y poder hablarles algo que esta noche Dios quiere decirte. Dice así la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente. ¿Qué dice el Espíritu? Que en los postreros tiempos algunos, ¿qué va a pasar? Apostatarán de la fe. ¿De qué manera? Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Amén. Mire, hermano mío, cuando nosotros hablamos de inquebrantable,
se refiere a personas que no pueden ser quebrados, que no pueden ser vencidos o que no pueden ser debilitados por nada. Ese es un hombre inquebrantable. Ahora, cuando nosotros hablamos del liderazgo o cuando nosotros hablamos de líderes, pastores inquebrantables, son esas personas que demuestran fortaleza espiritual, emocional y moral en los momentos más difíciles de la vida. Esa es una persona que no se afecta fácilmente por las circunstancias de la vida. Ahora, cuando Pablo le escribe al pastor Timoteo, Timoteo no estaba viviendo un buen tiempo. Pero si nosotros leemos con tranquilidad el título del capítulo 4, nosotros vemos que la Biblia dice predicción de la apostasía. ¿Dice así o no? ¿Dice así o no? Y cuando nosotros hablamos de predicción, hablamos del ámbito profético. O sea que más que una carta, Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, estaba profetizando lo que iba a pasar en los tiempos postreros. ¿Y sabes qué? Tú llegaste justo al tiempo, porque este mensaje tuvo vigencia hace más de 2024 años, pero hoy cobra mayor vigencia que nunca 2024, porque hoy nosotros estamos viviendo ese tiempo. Nosotros estamos viviendo el tiempo de la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es abandonar la fe, es abandonar los principios e irte para otro lado. Ahora tú, cuando ves aquí a Pablo está advirtiendo a Timoteo sobre una realidad espiritual. Diga fuerte conmigo, realidad espiritual. ¿Y cuál era la realidad espiritual importante de la época? De que Timoteo no se tenía que asombrar cuando empiece a haber un montón de gente que empezarán a apostatar de su fe. Ahora, escúchame bien, la apostasía, como yo dije, tiene que ver con abandonar la fe y apartarse de la verdad. Y en este contexto, la apostasía que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo tiene que ver con lo escritural, con lo doctrinal, hermano mío. No solamente Pablo está diciéndole a su pastor Timoteo en Éfeso de que la gente se va a descarriar o que se va a ir a otra iglesia o que va a dejar de creer en Dios, sino que lo que va a pasar, y ya está pasando y ya está vigente, es que hoy hay una apostasía tremenda de la escritura, hermano. Y mi mensaje y mi título hoy es inquebrantables en la enseñanza y en la fe. Porque en este tiempo sí que hay que ser inquebrantable en la enseñanza. Porque hoy hay un montón de enseñanzas en las iglesias y en las redes sociales. Y hay un montón de enseñanzas que el pueblo de Dios está comiendo, que son falsas doctrinas, falsas enseñanzas y hasta herejías. Están aplaudiendo. Todo porque están dentro de una iglesia y dentro de esa iglesia están apostatando de su fe y de la enseñanza. ¿Por qué? Porque el mensaje de la sana doctrina no es aplaudido, iglesia. El mensaje de la sana doctrina no lo aplaude nadie. Y hoy no hay que ir muy lejos. Y doy gracias a Dios porque veo mucha juventud también. Porque estamos atestados de predicadores motivacionales y de pocos predicadores fundamentales.
Pablo lo sabía. Timoteo lo tenía que saber. Y ahora tú y yo lo tenemos que saber. Y esa apostasía, ¿cómo se va a manifestar? Es fuerte cuando Pablo le dice ese. ¿Sabe cómo la gente va a empezar a abandonar la sana doctrina? Porque ya la abandonaron. ¿Sabe cómo la gente va a empezar a abandonar la sana enseñanza? ¿Cómo la gente va a dejar de ser inquebrantable con la sana doctrina? Cuando empezaron a entrar lo que dice el apóstol Pablo: personas mentirosas, con espíritus engañadores y doctrinas demoníacas. O sea que lo que está diciendo Pablo, no solamente que haya una posibilidad que en ese predicador esté operando un demonio, pero no solamente eso, sino que en la enseñanza, el espíritu demoníaco lo único que quiere hacer es que usted y yo se vuelva un creyente débil, un creyente light. Pero realmente eso no va a pasar aquí, porque hoy estamos en un lugar donde Dios nos va a parar frente a su palabra y nos va a decir unas cuantas verdades para la gloria de su nombre. La causa principal de esta apostasía es que la gente va a empezar a escuchar, escúchame bien, a espíritus engañadores con minúscula y doctrinas de demonio. Así que yo quiero que empiece a decirle a su hermano: tené cuidado con los engañadores y tené cuidado con las doctrinas demoníacas que andan por allí. Hay una influencia espiritual muy fuerte en este tiempo. Pero eso no es todo. Dice la palabra de Dios que los mensajeros son personas. ¿Cómo van a ser esos mensajeros de esa época? Son personas mentirosas, son personas hipócritas. ¿Cómo van a ser esos mensajeros? Mentirosos. No los escucho. ¿Y qué es la hipocresía? Vivir una doble vida, hermano. Esos van a ser las personas que de alguna o de otra manera van a salir por el mundo y ya están en acción. Y nosotros, los pastores que estamos aquí, no podemos darnos el lujo de que la gente que Dios nos ha encargado caiga en eso. Que la gente que Dios nos ha encargado comiencen a escuchar a predicadores mentirosos, hipócritas, que están siendo gobernados por espíritus demoníacos e influencias demoníacas, que lo único que hacen hablar son cosas que van en contra de la verdad. ¿Me sigue o no me sigue? Y sabe que a mí me llamó la atención porque dice que estas personas no solamente son hipócritas y son mentirosas, sino que dice que tienen su mente o su conciencia cauterizada. ¿Cómo la tienen? Mira, yo te estoy introduciendo esta palabra porque yo me voy a centrar en el verso 16 esta noche. Pero yo no puedo, yo te voy a poner en contexto para que podamos entender el verso 16 al final. ¿Cómo va a tener la mente estas personas? Y sabe que cauterizados es una persona insensible y endurecida en su corazón y en su espíritu. Pero permítame leer un ratito, porque yo me llamó la atención esa palabra cauterizar. Y me puse a estudiar un poco, porque esto hay que estudiarlo para poderlo traer acá. Y sabe que esa palabra cauterizar se usaba en esa época. Esa palabra se usaba y era una terminología de la medicina antigua para describir, escucha bien, el proceso de sellar y quemar tejidos con hierro con el fin de parar el sangrado y prevenir la infección. O sea que de alguna manera hacer insensible la herida. Sí, mire, yo en este brazo, usted ve que estoy quemado. Yo le puedo decir a cualquier persona que venga y me pegue un pellizcón y no voy a sentir dolor, porque esto ya está cauterizado después que termine la administración.
Porque esto ya está cauterizado. ¿Me sigue? Esto ya no siente. Esto está insensible. No siente dolor. Porque de alguna manera, ¿cómo está? Bueno, la cauterización viene por la exposición a ciertas cosas. Y te lo voy a explicar así. De repente te llega a la iglesia una persona que viene expuesta a muchas falsas enseñanzas. Y viene el apóstol Alberto, o el apóstol Carlos, o el pastor Carlos, el pastor Néstor, el pastor Víctor, el pastor Emanuel, el pastor allí Gabriel, y quieren hacerle entender a esa persona que lo que está creyendo está errado. Díganme amén, pastores. No les pasó a mí, me pasó varias veces. Y cuando tú le empiezas a decir, esas personas se molestan y te tratan de carnal. Ellos son los espirituales y vos sos el carnal, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Hay algún pastor? A mí no me ha pasado. Pero tú le quieres y llega, diga conmigo, están tan quemados en la cabeza, porque esa es la verdad. Ya están tan cauterizados que ellos creen que es la única verdad. Y cuando realmente Dios los quiere exponer a la verdadera verdad, se resisten, porque se han vuelto insensibles a la voz del Espíritu Santo y a la enseñanza de la verdad. Y entonces dicen, esta iglesia no me conviene, me voy. ¿Se entiende? ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo todavía? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que de alguna o de otra manera, esa cauterización la están haciendo esos falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros. Y ahí la dejamos. Hermano, hoy da vergüenza escuchar a ciertos apóstoles diciendo cada barbaridad. Qué silencio, che. Ya veo que esta noche me encuentro con algunos que ya están cauterizados. ¿Cómo tú distingues? Y voy a ir cerrando para entrarme a meter en mi tema. ¿Cómo tú distingues una falsa doctrina? Prohibiciones. Diga conmigo, prohibiciones. Vamos, dígalo de vuelta, diga prohibiciones. Cuando ya te empiezan a prohibir cosas para la oreja, hermano. Atenti. Mira, yo te tengo que hablar de lo que he vivido, lo que he experimentado y lo que he escuchado. Yo tengo amigos de ministerio que cayeron en esas cosas. ¿Quiénes prohibían casarse en la época de Pablo? Mira, en la iglesia de Éfeso habían judíos cristianos y gentiles cristianos. Y los judíos, aunque se habían convertido al evangelio, seguían participando y seguían implementando en su vida ciertas cosas del antiguo pacto, entre eso prohibiciones. ¿Me sigues? Por lo tanto, de alguna manera ellos estaban judaizando a la iglesia. Y se empezó a armar un buen lío dentro de la iglesia de Éfeso. Por eso Pablo le dijo, te dejé en Éfeso, ¿para qué? Para que mandes a que no enseñen diferentes doctrinas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Estamos bien o no estamos bien? A ver, ¿me estoy haciendo entender? Levánteme la mano, por favor. Y por el otro lado estaban los gentiles, que de alguna o de otra manera eran personas que participaban en el ascetismo. ¿Y qué es el ascetismo? El ascetismo es algo que enseñaban ellos, que cuanto más tú te lacerabas, que cuanto más tú te negabas y te prohibías, más cerca de Dios estabas. Y la gente estaba creyendo esa pavada también. Ahora, abro un paréntesis. La Biblia habla de la negación, sí.
pero no del ascetismo. De que creer que ayunar más te da poder, eso es ser una asceta. ¿Está aquí conmigo? Ya veo que me van a... ¿Qué está diciendo este hombre? Y bueno, y te podría decir, ayunar por otras cosas, pero no para tener poder, porque el poder ya lo tienes. A ver cuánto tienen el poder. Yo lo tengo, úsalo. Oiga, por eso Pablo en su carta a los Efesios le dice: yo estoy orando y estoy rogándole a Dios para que tú puedas entender y comprender cuál es la dimensión del poder que está dentro de ti por medio del Señor Jesucristo. Tú no necesitas ayunar para tener más poder. Tú necesitas manifestar lo que ya está dentro de ti. Y lo que está dentro de ti es Cristo. Y con eso no te estoy diciendo que no ayune. Ayuná todo lo que quiera, pero ayuná para dejar de pecar, o ayuná para debilitar la carne, todo lo que quiera. Pero déjame decirte algo: no es mi ayuno, no es más cuando oro, no es cuando más ayuno que Dios me ama más y Dios me usa más. Es cuando tú crees, porque el evangelio es por fe, no es por vista, no es por obra, es por fe. Ya Él te dio poder, ya Él te dio autoridad, ya Él te hizo salvo, ya Él te va a meter al cielo. Aleluya. Créelo, por favor. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, diga bien fuerte amén. ¿Cuántos me están entendiendo esta noche? Escúchame bien, ¿por qué? Porque el ascetismo hacía eso. Ahora mira, escúchame bien, hay ciertas doctrinas, voy a hablar de las que yo experimenté, donde decían que no hay que comprar camionetas Volkswagen, porque las Volkswagen las construyeron los alemanes y los alemanes mataron judíos. O sea, le daban más poder a una Amarok, como la de Arregui, que al poder de Cristo. Escúchame bien, ¿cómo yo distingo una falsa doctrina? Cuando todo lo que se te quiere enseñar aminoriza el sacrificio del Señor Jesucristo. Cristo ya lo hizo todo, 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 todo. Y contra eso hay que pelear. Aleluya. ¿Se entiende? Pero no hay que tomar mate, porque en la hierba de allá de Misiones está pactada con la Pachamama y dando a entender que la Pachamama tiene más poder que el Cristo que habita en mí. No hay Pachamama. A ver, ¿qué parte no se entiende? Cuando Pablo, por inspiración de Dios, dijo, y él mismo los exhibió públicamente, triunfando en la cruz del Calvario, y los despojó a todo principado, a toda potestad, a todo gobernador, y dio por cabeza a la iglesia. Eso soy yo. ¿Me entiendes? Yo estoy feliz. Cierto día estábamos haciendo una campaña y vino uno y me dijo: ¿sabes que los humanos andan pidiendo tu nombre? Y le dije a esa persona: dale mi nombre y mi apellido, y si querés te doy el DNI. ¿Sabes por qué no pueden hacer nada? Porque ya Cristo los venció. ¿Se aguanta? Pero oiga, cómo cuesta entender a la gente. Creen que porque vive el brujo de al lado, ay, me van a hacer algo. Mentira, hermano. No te estoy tan mal, tampoco estoy haciendo apología que dale nomás. No, es que el mismo Espíritu Santo que habita en mí me lleva a santificarme, me lleva a buscarlo, me lleva a muchas cosas, porque ya Él habita en mí. Y yo te quiero poner en este contexto, porque hoy más que nunca nosotros como líderes, porque aquí hay líderes y pastores, tenemos que entender que tenemos que salir de aquí, como esta noche, inquebrantables en la enseñanza y en la fe. Y tienes que tener el valor. Y iba a decir otra cosa, mira, el valor nomás, para decirlo públicamente. Eso que se está diciendo allí no es de Dios. Así lo diga el más famoso de este mundo, no es de Dios. Pero ¿quién lo dice eso? El que es inquebrantable en la enseñanza. ¿O no?
Te lo dice alguien que anduvo por allí viajando y mi apóstol sabe muy bien. ¿Entró en contexto ahora? Uno solo. Entonces tengo que seguir explicando. Mira. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué Timoteo tenía que tener cuidado de sí mismo? Porque en el verso 16, y es donde yo me voy a parar, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quiénes. ¿Y a quiénes? Así que tócalo a tu hermano y si es tu pastor, mejor, dile, tenga cuidado de usted y de lo que enseña. Vamos, bro, échale, pastorcito con amor, no con subestimación. Tenga cuidado de usted y de lo que está enseñando mi pastor. Por eso uno tiene que ser tan selectivo a la hora de enseñar. Yo soy un apasionado de la escritura, sinceramente. Creo que es todo para nosotros. Ahora, mira, Timoteo, ¿por qué tenía que tener cuidado de sí mismo? Primeramente, porque él era el líder principal de la iglesia de Éfeso. ¿Por qué tiene que tener cuidado el apóstol Carlos, la profeta Adriana y todos los que somos ministros acá y los líderes? ¿Cuántos líderes hay acá? Levanten su mano. ¿Y el resto qué son? Bueno, vas a ser líder. Si tenés hijos ya eres líder. Escúchame bien. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos primero. Y diga conmigo, eso habla de integridad. Vamos, dígalo más fuerte. Integridad personal. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, tú tienes que cuidarte de ti mismo. Y en otras palabras, tú tienes que tener integridad personal como líder. ¿Por qué? Porque la falta de integridad en tu ministerio va a socavar la credibilidad de tu mensaje. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que empezar a meter. Porque, escúchame bien, como dice por ahí nuestro apóstol, yo no quiero que ustedes me prediquen lo que no viven. Y es verdad lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. De alguna manera tú tienes que ser íntegro en tu vida personal. Primero porque eres el hombre indicado de Éfeso. Eres el pastor, eres el líder principal. Eres la persona crucial, determinante. Eres la persona que está a cargo de una generación. Y si tú no eres íntegro, la gente tarde o temprano se va a dar cuenta que lo que tú predicas no lo practicas. Y cuando eso se dé cuenta, la gente se te va a empezar a ir, hermano. Porque ¿quién quiere estar con un pastor sin vergüenza, que no sea íntegro? ¿Vio? ¿Por qué más se tenía que cuidar? Porque él era el ejemplo para otros. Estábamos en Río Gallego y nuestra amada pastora, bueno, si me está escuchando que me perdone, pero lo estoy diciendo a modo de enseñanza. Nuestra amada pastora dijo, ustedes no me tienen que mirar a mí, ustedes tienen que mirar a Dios. A lo que después me dio la oportunidad y yo, un poquito medio saucedo, me paré y le dije, yo quiero corregir algo porque mi apóstol me enseñó que lo que se dice mal públicamente hay que corregirlo públicamente. Y usted ha dicho algo que no está bien. Y usted dijo, no me miren a mí, miren a Dios. Y eso no es correcto. La gente te tiene que mirar a vos, porque tú eres el modelo a seguir de la iglesia. Te guste o no te guste, la gente te tiene que mirar a ti. Por eso tenemos que cuidar nuestra integridad personal. Y hay gente que no le gusta que le digan tenés que ser ejemplo. Pero dígale al que está a su lado, aunque no le guste, tenés que ser ejemplo. Vamos, ahora dígale al otro que está del otro lado, dile, tienes que ser ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando tú eres ejemplo y cuando yo soy ejemplo, yo lo que voy a lograr con eso es que voy a inspirar confianza en mi comunidad.
Y voy a dar un testimonio impactante a los que me están siguiendo. Por eso mi pastor Maxi, mi pastora Sandra, que en esta noche están aquí, él dice cada vez que predica la casa de restauración: yo la hice fácil, yo copio y pego. ¿Pero por qué? Porque él ve nuestra vida, la mía y la de mi esposa. Él ve nuestra familia, Él ve nuestro pasar. Y lo puedo decir públicamente, abiertamente, porque están mis padres, mis consiervos, mis hermanos. Yo me muevo en integridad y yo trato todos los días de ser ejemplo. Y muero esas cosas porque quiero afectar una generación. Esa es la idea. Muero para mí, pero quiero afectar una generación, para que cuando yo me vaya, alguien se acuerde de mí. ¿Por qué más tenía que tener cuidado de sí mismo? Porque vos gordito y yo gordito, tú menos y yo más, vamos a tener tentaciones. Y no solamente sexuales, de todas las índoles. Así que abrace a su hermano y dígale: ten cuidado de ti mismo. Dile: sé íntegro, sé ejemplo y resiste las tentaciones. ¿Vamos a ser tentados o no vamos a ser tentados? ¿Los pastores somos tentados o no somos tentados? Sí. Y vamos a seguir siendo tentados. ¿Por qué? Porque no te estoy hablando solamente de lo sexual. Tú como líder puedes llegar a ser tentado para desviarte de la verdad. O como personas quisieran haber desviado a Timoteo de su llamado y su compromiso con la verdad. Y tú tienes que resistir. Hace años atrás yo le conté a papá, creo que lo dije acá, pero bueno, si lo dije, perdonen la reiteración, pero a mí me vino un profeta y me profetiza y me dice que venía un nuevo nivel de muchas cosas, ¿se entiende? Pero, escuche bien, que tenía que replantear mi cobertura. O sea que en otras líneas, ¿sabe lo que me dijo? A ver, ¿quién tiene discernimiento acá de profecía? ¿Qué me estaba? ¿Qué me? ¡Ah! 2 más 2 son 4, papá. Venite conmigo. Mírame a mí donde ando. Y ahí con él, ¿a dónde estás? ¿Se entiende? Y eso también es una tentación. ¿O no? ¿O no? Claro. Claro que es una tentación. Y que te hablo de otras cosas más. Pero ¿por qué tenías que tener cuidado de ti mismo? Porque tú tienes que ser un ejemplo para la gente. Porque tú tienes que ser íntegro. Porque tú tienes que de alguna manera resistir, diga conmigo, resistir las tentaciones. Mire, hace años atrás, muchos años atrás, yo tenemos 20 años con Gladys ya pastoreando la iglesia, pero cuando como predicador itinerante, año 2001 más o menos, a mí me llevaron a la ciudad de Trelew a ministrar como evangelista. Y el pastor de ahí, que me invitó, una mañana charló conmigo y me dijo: mira hermano evangelista, yo veo que usted tiene un futuro muy grande con su palabra. Y es muy seguro que usted después le va a tocar salir a otros países, a otras naciones. Y a veces usted va a pasar hasta 2 meses o 3 meses afuera. Ya me asusté cuando me dijo eso. Yo era novato en esto. Pero escuche, sígame. ¿Y sabía usted, hermano evangelista, que la Biblia a usted le permite tener otra hermana como mujer cuando salga a predicar a otras naciones? Yo le dije: no me diga, está bueno. Es así. Yo dije: siembro esa palabra. Dije: no, pero escuche.
Así me dijo, así me dijo. Me dijo, hermano, no lo tome a mal y no lo vea como fornicación y no lo vea como adulterio, porque, ¿veo? No he visto yo y yo ya siendo ministrado por el diablo. Y estaba al frente de una iglesia ese pastor. Claro, y después me salgo enterando que el hombre ya había tenido como 3 mujeres. Claro, en sus salidas. Y me estaba aconsejando a mí, mire si yo agarro viaje con esa doctrina. Para que vean nomás, hay que resistir, ¿qué cosa? La tentación. Entonces, ¿por qué se tiene que cuidar? Dígale por favor a su hermano, porque voy a pasar a mi segundo punto. Vos te tenés que cuidar, primero, porque tienes que cuidar tu identidad, tu integridad. Tú debes ser íntegro en todo, Damián. Y dígaselo al que está a su lado también, ¿no? Yo estoy haciendo lo mismo que usted. Vos tienes que tener cuidado de ti mismo, porque tú tienes que ser un ejemplo a tus generaciones. Si no lo quieres ser a la iglesia, al menos a tus hijos. Que lo más importante y lo más precioso lo viví en el presbiterio que me hicieron a fin de año. El ejemplo es tan fuerte, es tan poderoso. Y porque tenés que resistir tentaciones, porque cuanto más Dios te use y cuanto más Dios te lleve, más tentaciones vas a tener. Pero no solamente le dijo que tenía que tener cuidado de él, sino que tenía que tener cuidado de la enseñanza. ¿De qué tenía que tener cuidado? Y aquí yo me quiero parar un ratito, porque realmente, queridos pastores, le hablo a los pastores y también a los líderes, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo con esto. Yo por muchos años, puedo decirlo con humildad y sencillez, yo creo que prediqué y tuve mucha gente igual. El papá lo sabe acá. Pero yo veía algo, que no tenía una iglesia firme, una congregación firme. Era muy superficial la gente. Pero ¿sabe por qué a veces la gente es superficial? Por el mensaje que portamos. Porque yo muchos años me moví en la parte profética. Y cuando me moví en ese ámbito, la verdad, mucha gente vino al ministerio de casa. Pero a su vez, era gente tacaña, era gente pecadora, era gente que no dejaba sus hábitos, era gente de lo que tú puedes imaginar, eran así, iban a la iglesia en esos años. No estoy hablando de mi casa de ahora, porque la casa de restauración de ahora, padre, el papá acá le puede dar testimonio, es otra. Pero ¿cuándo empezó a ocurrir esto? Cuando yo como pastor me analicé en mi mensaje. Yo anduve años, no meses, años buscando la última Coca-Cola del desierto. Yo viajé a Colombia, viajé a Bolivia, viajé a Buenos Aires infinidad de veces buscando visiones, buscando, escúchame bien, algo que me hiciera tener un crecimiento. Y cuando Dios me confrontó aquel día, todo mi mensaje era para allá, a las multitudes y esto y aquello, porque de lo que yo recibía, hasta que un día fui confrontado por el Señor. Y el Señor me preguntó: ¿para qué quieres multitudes? ¿Para alimentar tu ego? ¿Para decir que sos la iglesia más grande en Comodoro Rivadavia? ¿Para decir ahí está el gran Víctor? Para decirte, para llenarte de ego y decir ahí está todos los que no creían en mí. Ahora miren la multitud de gente que tengo. ¿Y sabes qué? Tuve que reconocer ese día que lo que a mí me estaba moviendo, sinceramente, no era saludable. Quería alimentar mi ego.
Y me empecé a replantear, mire que el papá me dijo varias veces, hijo, hijo, y yo, no, dele para adelante, voy a encontrar la fórmula mágica para hacer crecer a la iglesia. Y Dios del cielo me decía, y yo ya encontré la fórmula mágica para hacerte crecer a vos primero. Porque el día que tú crezcas, todo lo que viene detrás de ti crecerá. ¿Escuchó? El día que tú madures, todo lo que está atrás va a madurar. El día que tú te crezcas, esa gente va a crecer. El día que te afirmes y tengas claro lo que tienes que hacer, esa gente te va a seguir. Y entonces tuve que cambiar mi mensaje. Se va a poner más bravo, te digo, Pero ¿por qué tenía que tener cuidado Pablo? Le decía a Timoteo, ¿por qué tenía que tener cuidado? Porque tenía que perseverar en su doctrina. Timoteo le había encargado enseñanzas poderosas y él las tenía que guardar. Oiga, si hasta el cansancio él nos decía, yo recuerdo mis primeros pasos, él me decía, si vos tienes problema para arriba, ese problema se va a ir para abajo. Claro. ¿O no? Claro, porque yo pido que me obedezcan, pero yo de acá para arriba no obedezco. Un ejemplo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Me está aquí o no? O sea, mira, lo que Pablo le estaba tratando de decir a Timoteo es que si él descuidaba la enseñanza, iba a empezar a permitir que se empiecen a introducir dentro del ministerio doctrinas erróneas que iban a afectar la pureza y la fe de la gente. Por eso usted va a ver que en Casa de Restauración yo casi no invito predicadores. Ya no invito. Antes muchos iban por mi congregación. Ahora el que nos ministra es papá. Una vez al año llevo a Jonathan Almada porque hasta ahora lo considero un profeta tranqui. Y el día que se me vaya por la rama lo dejaré de invitar, pero ruego a Dios que no se me vaya por la rama. Y listo. Tenga cuidado con lo que enseña. Por eso Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de la enseñanza. Vamos, diga fuerte, ten cuidado de la enseñanza. Ay, me río porque me acuerdo de cosas que no las quiero decir porque yo estoy transmitiendo en mi casa y por ahí puede estar justamente alguna persona escuchando y la voy a involucrar en este baile y no quiero. Pero sinceramente, a veces, escúchame bien, a veces la gente escucha más afuera que lo que su pastor dice, ¿o no? Y de repente tenés a Anita Maldonado dentro del ministerio, tenés la FON dentro de las iglesias. Ahora la que está de turno, nuestra amada Yesenia Tin. Yo respeto todo ese ministerio, pero o sea, yo no tengo nada contra ellos porque es un ministerio, pero no quiero que nadie ande imitando a esas personas. Y ahora no sé si ustedes mujeres han escuchado, de paso, el cañazo a una mujer que le anda echando fuera demonios a los niños. A una mujer que le anda echando fuera demonios a los niños. No sé quién será, me dijeron por allí. Imagínense, y ya andan por ahí algunas echándole fuera demonios los demonios a los niños. Y yo diría más que nada que si hay algún demonio lo tiene esa persona, no el niño. Todo el silencio. Claro. Pero tenemos que ser como los creyentes de Berea, que todo lo que se predique se tiene que ir a la Biblia para ver si es así. Y si no es así, lo siento. Bye. ¿Está todavía? ¿Por qué más tenía que tener cuidado de la enseñanza? Porque era el pastor. Diga conmigo, era el pastor.
Quien tiene que predicarle a la iglesia es Él. Quien tiene que predicarle a la iglesia es Él. Yo por muchos años estuve predicándole a la iglesia. Era la figura repetida de la iglesia. Hasta que Dios me empezó a dar buenos predicadores ahora. Pero de primera sufría. No tengo vergüenza de decirlo, ellos saben muy bien, ¿cierto, Maxi? Cuando los escuchaba predicar sus primeros mensajes, yo me ganaba así, decía, Dios mío, ¿qué está diciendo? Se está entiendo, pero estamos entre nosotros. Pero uno tiene que tener cuidado. Pastores queridos, esto, póngale, este es el púlpito, usted mi congregación, este es mi lugar de trabajo. Nadie dijo amén. Y mi lugar de trabajo yo no se lo doy a cualquiera. Gracias, Anita, gracias, Anita. No con esto le estoy diciendo, voy a aclarar, porque hay que aclarar todo en esto. Abro el paréntesis. No le estoy diciendo que otro no predique. Sí, tenemos que seguir, pero cuiden lo que nada más, porque somos responsables y por la protección a la apostasía. Por eso él tenía que cuidar su mensaje, porque si no, poco a poco la gente se iba a empezar a desviar de la sana doctrina. Y termina diciéndole a él la salvación. Mire, porque haciéndolo esto, a ver el verso 16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, ¿qué cosa? Enseñando lo que es correcto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero no está hablando de la salvación que es por la fe y que es por gracia, que es un regalo, sino que está hablando de la preservación, de la madurez espiritual. Cuando yo cambié el mensaje, hermano, yo estuve más de un año enseñando a la iglesia, ¿cierto, amor? ¿Sí o no? Y por ahí mi esposa misma me decía, tendrías que cambiar un poquito el formato porque la gente se está aburriendo con la enseñanza. No importa, tienen que madurar, y maduró la gente. Porque la gente lo que necesita es enseñanza, la gente lo que necesita es formación, la gente lo que necesita es palabra, lo que la gente necesita es que la gente se le confronte, que se le diga la verdad. Porque tú no sabes hasta dónde vas a estar, pero después te vas tranquilo si dijiste la verdad. Y cuando yo empecé a cambiar mi mensaje y me puse ahí meta, predicarle y enseñanza y enseñanza y carácter y carácter y carácter y carácter y carácter, y la iglesia empezó a madurar, a madurar, a madurar, a madurar, a madurar. Empezaron a cambiar los matrimonios, empezaron a cambiar la familia, empezó a cambiar la gente, empezó a mejorar la economía, empezó a mejorar la iglesia, empezó a mejorar los compromisos, porque me dediqué a enseñarle a la gente. Porque por ahí, como dijo el apóstol Domínguez, Dios está comprometido con sus diseños, no con los tuyos ni con los míos. Cuando tú predicas la sana doctrina, es imposible que Dios no se glorifique en la vida de una persona o de una mujer. ¿Por qué? Porque Dios ama a su iglesia y nosotros tenemos que preparar a la novia para encontrarla con Él. Ese es nuestro trabajo. ¿Por qué tenía que cuidar la enseñanza? Porque vas a tener un impacto positivo. Yo ya lo estoy teniendo, no solamente en mis generaciones, que son mis hijas, mis yernos, sino en mi congregación. Es lindo que otros quieran ser como vos, ¿o no? ¿Qué dijo Pablo? Imítame a mí. Imítame a mí como yo a Cristo. Yo imito a Cristo, tú imítame a mí. Bien. Voy muy bien. Dijo Harrigan, sigo paro. Y usted me tiene que contestar. Eso lo aprendí de mi hijo espiritual de Mendoza.
estaba predicando allí, dice, sigo paro. Dijo Harrigan, ahí nomás se atajó. Y se largó a reír la iglesia, y como usted también, sigo paro. Pero mire, quiero decir una verdad y ya me voy a meter en el final. Hasta ahí, por favor. He sido claro, pastor, profeta, apóstol, pastor, padre, madre. He sido claro por acá. Levánteme la mano, por favor, porque tengo un poquito de complejo. He sido claro por estos lados. ¿Me están entendiendo? Vamos bien entonces. Pero escúcheme bien. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque todo esto tiene relación con un impacto generacional. Y es allí donde me mueve todo esto. Porque ese versículo tiene una clara implicación generacional. O sea, el impacto o la fidelidad de Timoteo en la enseñanza y en su propia vida iba a trascender la existencia. Aun cuando no estuviera Timoteo, la gente que lo escuchó y la gente que se dejó formar se iba a acordar de su pastor Timoteo. Pero no solo eso, sino que iba de alguna manera, como yo puse aquí, a experimentar beneficios espirituales tremendos. Y aquí es donde me voy a empezar a mover en dos puntos. La parte familiar. Dije que este versículo tiene un impacto generacional. Mira, ¿cuál sería la aplicación de esto para ir finalizando mi enseñanza esta noche? En la integridad personal. ¿Cómo yo lo aplico a los padres que están en esta hermosa noche acá? Papá, mamá, después voy a ir a los líderes, pero me voy a enfocar ahora en los padres y en las madres y voy a rematar con el liderazgo. Pero escúchame bien, ¿cómo yo aplico lo que te acabo de decir? La integridad personal, ¿cómo se aplica a la vida personal de cada padre y de cada madre? Todos los que somos padres, diga conmigo, todos los que somos padres, debemos esforzarnos por vivir vidas íntegras y coherentes con los principios y con los valores que tú deseas que tus hijos aprendan. ¿Qué quieres enseñarle? ¿Qué quieres que tus hijos aprendan? Enséñalo con el ejemplo. ¿Cómo impacta generacionalmente este mensaje a los padres de hoy? Hermano, hay que ser íntegro. Porque si tú no eres íntegro, tus hijos tampoco lo serán. ¿Y cuántos quieren hijos íntegros? En casas de restauración yo veo eso. Yo veo que los padres, lo bueno, siempre voy a resaltar lo bueno que hacen los padres, yo estoy viendo en este tiempo que lo están repitiendo los hijos. Y eso es a través de la vida íntegra que cada papá y que cada mamá está llevando en su evangelio. Hermanos, yo tengo en mi corazón este pensamiento y si te sirve, llévalo. Pero yo hablé con algunos padres de casa de restauración. Yo le digo, ¿sabes qué? Vamos a pagar un precio. Si se puede usar la palabra pagar un precio. Vamos a trabajar sobre nosotros. Vamos a comenzar a trabajar nosotros como padres. Vamos a empezar a trabajar en nuestra vida personal como padres. Dejemos de pensar en ganar al vecino de al lado por un ratito, o de ganar al que está un poquito más allá, o a ir a las naciones. No, miremos nuestro nidito, miremos nuestro ranchito, nuestra casita, miremos nuestras generaciones. Miremosla. Y empecemos a trabajar en nosotros. Porque va a ser crudo, sí va a ser crudo, porque cuesta cambiar cosas, cuesta ser íntegro en una nación tan corrupta como la que estamos viviendo en este tiempo, que de alguna manera, ¿por qué cree usted que hoy está pasando lo que está pasando en nuestra amada Argentina? Porque de alguna u otra manera se quiere traer al orden. Y no estoy haciendo partidario de nadie, sino que simplemente hay muchos argentinos que no les está gustando esto, pero por años nos robaron. La integridad es muy importante y yo le digo a los padres, juguémonos, paguemos el precio. ¿Por qué? Porque mañana, cuando Yael, cuando Jennifer, cuando Caro, cuando Antonella, cuando tus hijos, tus hijas crezcan, de taco la vamos a llevar. ¿Cuántos quieren ser pastores de mucha gente? Mira, yo lo entendí hace mucho tiempo. Un predicador dijo, ¿sabe que yo nunca me preocupé por las multitudes? Me preocupé por
por pastorear lo que Dios me había dado. Porque yo tenía 100 personas, pero esas 100 personas tenían por lo menos 2 hijos cada familia. Por lo tanto yo dije, me preocupé en esos padres, los ministré a los padres, les enseñé a los padres aprendieron y sus hijos fueron creciendo y se quedaron en la iglesia y se formaron bien. Y no tuve que renegar tanto con los hijos como renegué con los padres, pero los hijos crecieron y después dieron hijos. Y bueno, le hago corta la historia. Él me dice, hoy ya tengo más de 20 años ministrando y tengo una iglesia de más de 4.000, 5.000 personas y todos son familia, porque hace 25 años atrás entendimos que teníamos que cambiar nosotros y todas las generaciones que iban a venir atrás se iban a servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Tranquilo, que ya va a venir el crecimiento, pero el crecimiento viene de familia. Yo creo, por ejemplo, en Maxi, en Sandra, tienen a Darita, tienen al Jeremías, tienen al otro grandote, al Brian. Creo en Mario, que tiene a Valentina, que tiene a Elías, y ahí los estamos ministrando. Elías está viviendo un tiempo fenomenal y yo creo que mañana Elías se va a casar, aunque la madre no quiera, se va a casar y Elías va a tener hijos y ya vamos a hacer más de 2, más de 4, más de 6. Escúchame bien, yo le dije al pastor Emanuel que me está escuchando atrás, yo estoy tranquilo, tengo 40 y ¿qué te importa? Pero yo te aseguro que cuando tenga 60 años y llego a esa edad, yo voy a tener una congregación de más de 1.000 personas así bajo la pata, porque me voy a encargar de formar a una generación de padres, de madres, y el resto lo va a hacer Dios para su gloria. No me interesa la multitud, porque el poder de la integridad es bueno. Entonces, ¿por qué como padres tenemos que ser íntegros? Porque eso fortalece a los hijos. ¿Por qué tenemos que ser ejemplo? Porque los comportamientos, porque las actitudes y las elecciones que nosotros tomamos afectan a nuestros hijos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Diga, hay que cambiar actitudes, hay que cambiar comportamiento y hay que saber elegir. Porque el día que tú eliges, si tú un día eliges irte de la iglesia donde hoy estás, no solo pienses en vos, piensa en tus generaciones, mi hermano. Hace años atrás, muchos años atrás, una familia se fue en un momento y tenía una hija de 14 años de edad. La muchachita estaba con todo en el Señor, estaba en el grupo juvenil, pero a este padre y a esta madre se le antojó de irse de la casa de restauración. Está bien, eso es libre, no hay problema. Si se van, no importa, si crecen, gloria a Dios, eso no es problema. Pero escucha, a lo que yo le dije a ese padre, vos estás pensando en vos y vos en vos, pero no estás pensando en tu hija. Tu hija va a sufrir la transición, el cambio. Pero no, nos vamos, ella nos tiene que obedecer porque nosotros nos vamos. Listo. ¿Qué pasó? Se fueron. Una semana después me llamó esa joven. Pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí. Y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Estoy re enojada con mi mamá y mi papá, porque yo estaba bien, dijo, y se largó a llorar. Yo estaba bien con mi grupo y ahora no sé a dónde me va a llevar. Pero yo te digo algo, pastor, yo no voy a seguir más. Yo no sigo más, me dijo. No sigo más en la iglesia. Yo voy a obedecer a mi papá, pero yo a los 18 años no voy más a la iglesia. Me cansó, que para allá, que para acá, que vamos para acá, que se queda, que se va. Me cansó. A lo que yo le dije, tranquila, ¿sabe que te hago corta el cuento? Hoy esa chica no congrega y es madre soltera. Por la mala cabeza de una madre y un padre que no pensó en sus generaciones. Por eso nosotros tenemos que tomar este mensaje. Ten cuidado de ti mismo y de tu enseñanza, de tu vida personal, de tus ejemplos para los hijos. Tus actitudes, tus comportamientos, tus elecciones afectan a tus generaciones. Gracias por tu entusiasmo. Resistencia a la tentación. La vida familiar tiene un montón de tentaciones, pero nosotros debemos estar alerta como padres y ustedes como madres y resistir todas aquellas tentaciones que lo único que quieren hacer es socavar a la familia que tú estás construyendo. Pide discernimiento. Preservar la enseñanza dentro de la iglesia y dentro de la familia es muy importante.
Te estoy largando puntitos rápidos porque ya la hora avanza. Nosotros tenemos que tener integridad personal como padres, tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos, tenemos que resistir las tentaciones, las que vengan, por amor a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Tenemos que perseverar en la enseñanza, no tenemos que cambiar nuestras creencias fundamentales, porque tenemos una generación detrás de nosotros. Tenemos que tener responsabilidad de padre. Diga, tengo que ser responsable. Y con esto te quiero decir que tenemos la responsabilidad de pastorear y guiar a nuestros hijos. ¿Qué tienes que hacer? Pastorear y guiar a tus hijos. Los líderes de jóvenes hacen un trabajo, pero el trabajo más grande lo tenemos que hacer nosotros. ¿Está conmigo todavía? ¿Cómo más se aplica esto? De alguna manera protege a tus hijos y a tus hijas de las influencias negativas que se pueden acercar al lado de tus hijos. Y para eso hay que tener carácter. Y voy a terminar con este punto para los padres, para terminar con los líderes y orar por ustedes. ¿Por qué más tengo que tener cuidado de mí mismo y de la enseñanza? Porque yo he sido elegido para transmitir mi fe. Yo debo transmitir esa fe. Yo el día que me vaya de esta tierra, quiero haber dejado ese legado a mi congregación. Y no solo a mi congregación, sino a toda mi generación. Y en el liderazgo, los líderes, los que somos pastores, los que son líderes en las casas, acá yo tengo. Escúchenme bien, ¿por qué tenemos que ser íntegros como líderes? ¿Cómo aplico esto? Yo siempre le digo al liderazgo de la casa, tenemos que ser modelos, tenemos que ser ejemplo de la gente. Y eso se logra en una vida con Dios. ¿Cómo se logra? O sea que tu fe y mi fe como líder debe ser evidente en mi vida cotidiana y en mis decisiones. Hoy tenemos que lamentar un montón de cosas nosotros con Gladys. En este viaje hablábamos de las personas que tuvimos como líderes y hoy no están. Otros ya partieron con el Señor. Y es triste. ¿Qué otra cosa más? Los líderes que están pastoreando, nosotros, y los que acompañan a los pastores en la predicación sobre todo y en la enseñanza, ellos deben ser íntegros y deben tener esa fidelidad de la enseñanza, sobre todo los que predicamos y los que enseñamos. ¿Está aquí conmigo todavía? ¿Está aquí todavía conmigo? Escúcheme bien, y aquí yo quiero parar un ratito para decirte una sola cosa muy puntual, y si lo querés anotar, anotalo. Pero cuando yo hace años atrás me puse a estudiar para mi vida personal, aprendí algo que eso me marcó, eso me caló muy profundo. Y te voy a decir una verdad. Cuando yo estoy diciendo que nosotros los líderes y los que nos acompañan en la predicación, en este caso Maxi, que predica en la iglesia, Leandro, mi hermano Jonathan, mi yerno Marcelo, son los que predican todos los jueves, ellos están enseñando a la iglesia. Yo hay algo que les pido a ellos siempre y es fidelidad a la escritura, no solo de palabras sino de actitudes. Ellos tienen que tener su fe bien intacta, eso se debe reflejar en sus vidas. Pero yo siempre les estoy diciendo, ustedes tienen que ser claros y coherentes con lo que enseñan y no desviarse de la enseñanza. Y acaba lo que le quiero decir. En una de las clases que yo aprendí algo, hablando de la transmisión de la palabra de Dios, nos dieron una terminología que a mí me dejó pensando por muchos días. Y cuando el profesor dijo, ustedes tienen que hacer una correcta exégesis de un texto antes de llevarlo a la plataforma, yo quedé, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y el profesor empezó a explicar un poquito y yo te lo voy a describir así. La clase fue muy larga. ¿Sabes lo que es una correcta exégesis? Yo para traer este mensaje te puedo mostrar si quieres en mi bolso. No sé si tengo más de 10 o 12 hojas escritas allí para resumirlo en este bosquejo. ¿Y qué quiero decirte con eso?
que una exégesis es la explicación crítica y explicativa de un texto en todo su contexto. El padre debe saber porque él es un estudioso y mucho antes que yo seguro se preparó. Donde yo y usted buscamos comprender el significado original. ¿Qué dije? Mediante un análisis, mira, aunque te suene raro, no importa, pero escúchame bien, histórico, lingüístico y literal de todo su contexto para poder entender eso. Si yo me pongo a discutir con el apóstol y aparece la pastora Mirna y dice, perdón que me meta, pero yo opino que lo que usted está diciendo, pastor Víctor Alpá, no es correcto, yo le podría decir a la pastora Mirna, ¿y usted por qué se está metiendo en algo que usted no sabe el contexto en el que yo y él estoy discutiendo? O sea que ella puede hacer un análisis de la discusión que yo tengo con mi padre sin saber en el contexto que yo estoy discutiendo con él. Bueno, quiero decirle que toda la Biblia tiene un contexto. Se escribió en un tiempo, en una época y con un mensaje específico para la época. Y el trabajo de los pastores, apóstoles, profetas, líderes es hacer esa correcta exégesis de un texto para poder traer un texto bien claro y llevárselo a la iglesia. Es tratar de entender y meterme en la mente de Pablo, en la mente de Timoteo, en la mente de la iglesia de Éfeso, extraer ese principio y aplicártelo a la vida contemporánea para que el mensaje repercuta en tu alma, en tu espíritu y te parta el alma hasta penetrar a lo más máximo de tu corazón. Y entonces la palabra va a tener el efecto que Dios quiere que tenga. Voy terminando, permíteme, papi, unos minutos. Escúcheme bien. Y el profesor me dijo, no haga eisegesis. Y yo dije, otra palabra en lengua. Usted tiene que hacer exégesis, no eisegesis. Escucha bien. Y la eisegesis es interpretar un texto según las propias ideas preconcebidas o creencias, en lugar de estudiar minuciosamente un texto. Y déjame decirte con todo el dolor del corazón que los que hacen eisegesis, la mayoría son profetas. Destrozan un texto. Y nosotros, qué terreno, qué silencio, che. Pero eso no es todo. Cuando ese profesor enseñó, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? A ver, levánteme la mano. Los que no tienen, que se vayan, porque si no lo tienen, ¿qué está haciendo acá? Si la Biblia dice claramente que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, punto. Ahora escúcheme bien. Cuando ese hombre estuvo diciendo eso, yo me di cuenta que por muchos años, por ignorancia, yo hice eisegesis. Yo hacía decir al texto lo que yo quería que diga, pero no lo que el texto quería decir. Y estudiando exegésicamente, como se dice por ahí, el año pasado tuvimos una linda charla con los profetas, con la profeta, con el apóstol, con mi mamá, con papá. Y yo le dije, estudiando la Biblia, me di cuenta que hay muy pocos profetas. Y que realmente, quizá usted dice, ya se fue de tema, pero permítame, aunque sea de tema, un ratito vuelvo enseguida, porque ya se lo encargué a la profeta Adriana. Y yo le decía, la mayoría de los profetas, escúcheme bien, de la época, nosotros necesitamos profetas de la Escritura. Yo necesito que Victoria me traiga a la Biblia y me haga ver mi error a través de la Escritura. ¿Sabe dónde tienen que estar los profetas de oficio? En los discipulados, en las predicaciones dominicales del jueves. No solamente itinerando por allí, que está bien, pero un profeta
es una persona muy minuciosa de la Escritura, y sobre esa base va a profetizar. Yo necesito decirte esto porque estoy terminando esta noche. Y hablando de la fidelidad a la enseñanza, por eso a Maxi, a Leandro, a Marcelo, a Jonathan les quemé la cabeza, los cautericé con esto y le dije: métanse a estudiar la Biblia y quédense tranquilos que cuando cometan un error yo lo voy a decir, pero sigamos trabajando en esto. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Hoy papá lo puede saber, ustedes pastores también, con todo el respeto, pero hay muchos pastores y hay muchas pastoras que no leen la Biblia, pa. Y hay muchos líderes que no leen la Biblia y están dando cualquier cosa. Pero esta noche el llamado es inquebrantable, la enseñanza. Sé íntegro, sé fiel, resiste todos los desafíos. Hay muchas cosas que pueden venir, mensajes que podrían cambiar. Para tener gente, no lo hagas. No cambies la esencia. La estrategia puede ser cualquiera, pero no cambies el valor de la palabra. Démosle para adelante con todo, para que cuando llegue el momento, como esta noche, y así como Pablo se lo dijo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, hoy te lo dice a ti y me lo dice a mí: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú y yo seamos sobrios en todo, soportemos las aflicciones, hagamos obra de evangelista y cumplamos nuestro ministerio. Porque Pablo dijo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero hay algo que Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. No me torcí por nada, nunca lisonjeé con nadie y estoy listo para encontrarme con el Señor. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pelea la buena batalla, guarda la carrera, guarda la fe, guarda la palabra. No te vendas por nada y vas a acabar una carrera gloriosa, maravillosa. Pelea contra la falsa doctrina, pelea contra el misticismo, pelea contra toda esa porquería que hoy hay en el mundo. Pelea. Sé un inquebrantable en la enseñanza. Sé inquebrantable, te dice Dios. Pelea. Oh, rababa. Pelea, aunque nadie te aplauda aquí en la tierra. Un día el Rey de Reyes, el Señor de Señores, te va a coronar en el cielo. Aleluya. Allí donde estás, levanta tus manos un minuto. Señor de la gloria, quiero que ores allí donde estás. Pídele sabiduría a Dios. No te vendas por nada. Oh, gloria sea tu nombre. Pídele al Señor que te libre. Pelea. Porque esta generación que está aquí, esta generación de jóvenes, va a ser diferente. Crea en la santidad, crea en todo lo bueno que la Biblia dice.
pero sé inquebrantable en la enseñanza y en la fe. Por mucho tiempo verás que la gente no te querrá oír, no te querrá escuchar, pero tarde o temprano la enseñanza va a dar fruto, va a dar fruto, va a dar fruto, va a dar fruto. Oro por los Timoteos que esta noche están aquí. Pídele a Dios, porque yo no necesito, como dice, para decirte lo que tú tienes que hacer. Que se levante una oración ahora allí donde está y dile al Señor: Señor, no quiero mudar, no quiero cambiar, por más que sea la moda que sea. Voy a ser inquebrantable en la enseñanza, inquebrantable en mi fe. Voy a pelear la buena batalla, voy a acabar la carrera, voy a guardar la fe hasta el último día de mi vida. Pero no me voy a mover por modas, no me voy a mover por el último mensaje de turno llamado revelación. Me voy a meter con tu palabra. Dios está esperando esos hombres, esas mujeres que se metan con su palabra, que se zambullan en su palabra, que oren, que busquen, que clamen, que digan cosas gloriosas de parte del cielo, que pasen horas con su palabra para poder decir una sí ha dicho Jehová. Señor, bendigo esta generación que esta noche está aquí y que ha escuchado tu palabra, Dios, y que ha escuchado tu verdad, Dios mío. Ayúdame a ser un hombre inquebrantable en la enseñanza, inquebrantable en la fe, sabiendo y entendiendo que hay generaciones que me van a oír en los años venideros, y que habrá una generación que me va a oír y me va a bendecir un día. Te adoramos, Rey de Gloria. Bendigo esas manos que se levantan. Bendigo ese hombre, esa mujer que esta noche ha escuchado tu palabra y que esta noche dice amén. Y que esta noche dice: Señor, me voy desafiado de esta noche a ser un estudiante de tu palabra. Escudriñar las escrituras para que no erre el camino, dijo Jesús. Sé inquebrantable en la enseñanza. Adora a Dios. Hay unos minutos mientras los ministros de alabanza nos guían. Adóralo allí, adóralo, Padre. Gracias, 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 gracias. Suelto esta palabra esta noche sobre esta iglesia. Suelto esta palabra sobre el liderazgo. Suelto esta palabra sobre la pastoral. Suelto tu palabra esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pido, Señor, que tenga cabida en los corazones y que la gloria de tu nombre se mueva, se mueva, se mueva en nuestras vidas. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza te la damos a ti, en el nombre que sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.